Hola, soy Sebas, el cofundador de Wondermer. Nosotros hacemos viajes internos afuera, o sea que recorremos el mundo con el fin de crecer como individuos y en comunidad, algo súper importante de nuestros viajes. En este caso fue muy significativo porque fue el viaje más grande que habíamos hecho en términos de cantidad de personas. Fuimos 20 y a la vez el más cercano. Fuimos por primera vez a Guatemala, inspirado por una visita y una subida al volcán Acatenango que personalmente me ha impactado muchísimo unos meses antes. El viaje fue justo después de llegar de la India, entonces fue muy cansado y a la vez sumamente significativo y muy divertido, tal vez en el que más me he reído de todos. Si les interesa hacer viajes como estos con nosotros, estamos haciendo todo por sobrevivir en estos momentos difíciles para nuestra industria. Apúntense ya sea a la base de datos o a uno de nuestros viajes en wondermer.org. Envíen este video, suscríbanse y recomiéndenle a compas. Como ustedes puedan colaborar será súper apreciado. Sentimos que hace falta aventura, es necesario y no es el momento todavía. Por eso nuestros viajes son a fin de año. Entonces, si les interesa, pueden usar el promo code WATE y recibirán 5% en cualquiera de nuestros viajes. Sin más, vámonos a subir este increíble volcán con esta increíble gente. Lo que 3 meses antes era un sueño, se comenzaba a tornar en realidad. 20 aventureros y aventureras listos para dejarse impactar por el mítico volcán Acatenango. El viaje comenzaría en Antigua, una vez capital regional, hoy una cosmopolita ciudad consciente y por ende protectora de su arquitectura única, rodeada por una privilegiada y a veces destructiva naturaleza. Luego de un breve tour por la ciudad, un taller de storytelling nos abriría la puerta a un replanteamiento del por qué estábamos ahí, del propósito de subir este particular volcán, de llegar a una cima hecha de tierra y fuego, pero también de sueños y anhelos. Sumamente emocionado de esta aventura que se avecina. Todo el mundo empacando. Llegue ya mañana. Vean. Esta hora. Este es el ejercicio de calentamiento mañanero. ¿Cómo nos sentimos? Súper. Yo estoy pidiendo ayuda. Creo que está lista el ejército preparado. Solo que saber si las armas están recargadas. Bienvenidos sean ustedes a Guatemala. ¿Nunca lo había hecho? Eso es lo que... Dieron 5 quetzales, ¿cuántos es $1? Parece como de $2 ese corte. La subida inicial intimida a cualquiera. 5 kilómetros empinados de arena invitan a reconsiderar la sabiduría de la decisión. En comunidad, sin embargo, la confianza abunda y un paso detrás del otro alcanzaríamos el campamento base a 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¡Viva Costa Rica! Esta es nuestra guía no oficial. Sí, pero lástima que no los espere. Bueno, se puso neblinoso. Tenemos esperanza, pero está bien Jacob. Luego de la cena, la mayoría se rindieron ante el sueño y la necesidad de descanso, sin imaginarse lo que premiaría a los más pacientes. 10 de la noche, súper nublado, no se veía pero ni a 200 metros. Te ibas a rendir y todo. Dado por vencidos y en eso se despejó en cuestión de 5 minutos y empezó a estallar el volcán rajado. I left drinking on the city train. Spent some time on the road. Then one morning I woke up in LA.
4 de la mañana y ya vamos subiendo hacia la cumbre. Casi todo el mundo en una pieza. Sí, espectacular, demasiado. Estoy asombrado. Muy orgulloso de haber logrado la cima, mental y física también. Eso sí, como la recompensa, valió toda la pena. Un acto de físico y de voluntad. Leen mis ojos. ¿Cómo se sienten? Maravillado. Y valió toda la pena, la verdad, fue un poquitito duro. Me quedé sin un guante. He took the bomb. Dice un viejo proverbio montañero que la cima es solo el 50%, pero aún bajada y desgaste incluido, a este grupo nada lo frenaría de celebrar esta cumbre al regresar a Antigua. So me still a ride, still a bump on the side, still a ding a guy. Big lady night, still a moonlight. Nah apologize to no girl when I feel me, them girl they no real, me no pity them. Me nah look no friend, me no par again. No mix up and blend. La montaña tiene una habilidad particular de facilitar conexión y solidaridad, de ayudarnos a volver a la raíz humana, de conectar con el amor y la empatía, con otras personas, pero quizás sobre todo con nosotros mismos. I wanna tell them all upside down, me kinetic, shameless, unapologetic. A girl a kick and a scream, me say forget it. Nah fight and me still alright. A man lay careless, me a big grab that. I no hope, I no wish, me can have that. Security dip on the job, me still rock that. Nah fight and me still alright. Some melody make them talk. ¿Ahora? Es que vamos cuando... Cuando me hace un concepto como de viajes internos afuera. Cacarango fue un reto súper divertido y a mí me encantó. Mucha fuerza con Wandermore. Adiós. Still a running red hot. Make shake one break you. Yeah,